La nieve caía profundamente sobre el valle cuando Tomás y su hija Lucía bajaron del viejo autobús que los había dejado en un camino casi borrado por el invierno. Todo lo que los rodeaba era blanco, silencioso y frío, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa. Frente a ellos se levantaba la silueta inmensa del Gran Hotel Nevado, un edificio antiguo que alguna vez había sido famoso por sus aguas termales y que ahora estaba completamente abandonado. Sus ventanas oscuras parecían observarlos desde lejos, como ojos que nunca pestañeaban. Lucía apretó la mano de su padre mientras tiraba una pequeña mochila que arrastraba pela nieve. «Papá, este lugar es muy grande. ¿De verdad vamos a quedarnos aquí?» Tomás la miró con ternura y tristeza mezcladas. «Solo por unos días, mi niña, hasta que encuentre trabajo y podamos mudarnos a un sitio mejor, Anne. Lo prometo». El viento sopló fuerte, empurrándoos hacia la entrada del hotel. A puerta de madera estaba entreabierta, como si los invitara a entrar o como si aguardara una presencia humana hacía mucho tiempo. Tomás la empujó con cuidado y el eco que resonó en el interior fue profundo y frío. La luz que entraba desde afuera iluminó el vestíbulo revelando columnas cubiertas de polvo. Un enorme candelabro que pendía del techo como un gigante dormido y un mostrador de recepción carcomido por la humedad. Lucía dio unos pasos hacia adentro y observó el lugar con ojos curiosos. «Parece un palacio olvidado». Tomás sonrió levemente. «Ojalá un palacio pudiera servirnos de hogar, aunque sea por un tiempo». Exploraron el hall con una linterna vieja que Tomás había mantenido desde sus días trabajando en la empresa que perdió. Cada rincón revelaba algo del pasado. Fotos antiguas colgaban torcidas en las paredes, mostrando a personas sonrientes que habían visitado el hotel décadas atrás, cuando la nieve aún era motivo de alegría y no de abandono. Una alfombra roja cubierta de polvo se extendía hasta una gran escalera que conducía al segundo piso. A cada paso la madera crujía como si protestara por despertar de un largo sueño. Encontraron un cuarto en la planta baja que aún tenía una puerta que podía cerrarse y una ventana que no estaba completamente rota. El aire era frío, pero no insoportable. Tomás acomodó algunos cobertores para Lucía, mientras ella observaba el lugar con esa mezcla de miedo y encanto que solo las crían as consigue sentir. Ella se acurrucó sobre los cobertores y Tomás le acarició el cabello hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse poco a poco. Tomás se quedó sentado a su lado, escuchando la respiración tranquila de su hija mientras el viento golpeaba las paredes del hotel. La sensación de soledad era grande, pero al mismo tiempo había algo extraño en aquel edificio. No era solo abandono. Era como si el hotel estuviera esperando algo, o tal vez esperando a alguien que lo devolviera vida. En algún momento de la madrugada, Tomás escuchó un sonido lejano que no provenía del viento ni del crujido de la madera. Era un sonido suave, como pasos arrastrados en un corredor. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía y salió del cuarto sosteniendo la linterna. El pasillo estaba oscuro y frío. A cada lado las puertas de los antiguos cuartos se alineaban como filas de sombras. Los pasos se detuvieron y el silencio volvió a ocupar todo. Tomás respiró hondo y decidió no seguir investigando. Quizás había sido el viento moviendo alguna estructura suelta. Cerró la puerta del cuarto y volvió a acostarse junto a su hija. Mientras intentaba dormir, sintió por primera vez algo que no conseguía explicar. Era como si el hotel estuviese atento al fato de que ahora había vida en su interior. La mañana llegó con un brillo leve que entraba por la ventana. Lucía se despertó animada a pesar del frío. «Papá, soñé que este lugar tenía pessoas dentro otra vez. Pessoas que sonreían». Tomás le sonrió y le arregló el gorro. «Tal vez tu sueño quiera decir algo, mi amor. Tal vez este lugar solo necesita un poco de luz». Tomás salió a explorar la parte exterior del hotel en busca de leña o algo que pudiera servir para calentarse. La nieve caía sin descanso, pero el valle era hermoso. Entre las montañas se veía una capa fina de vapor que salía del suelo, señal de las aguas termales que alguna vez atraían visitantes de toda España. Quizás aún quedara algo funcionando y podría usarlo para calentar el cuarto por la noche. Mientras caminaba hacia una zona lateral del hotel, vio algo que o fez parar de repente. Había huellas en la nieve. No eran huellas de animales, y no eran de él ni de Lucía. Eran huellas humanas recientes que avanzaban desde el bosque hacia la puerta trasera del hotel. Tomás sintió un arrepio. No estaban sozinhos naquele vale. Regresó al hotel con pasos rápidos y cerró la puerta principal con o máximo de cuidado para N o preocupar Lucía Nela. Estaba sentada en el vestíbulo observando una vieja pintura que mostraba el hotel en sus tiempos de gloria. «¡Papá!».
Este lugar debió ser hermoso. Él se agachó y tomó sus manos, y puede volver a hacerlo, mi cielo. Pero primero debemos cuidarnos. No dijo nada sobre las huellas a No todavía. Esa noche, mientras preparaba algo para que Lucía comiera, escuchó el mismo sonido del día anterior. Pasos lentos en el pasillo. Esta vez no parecía ser el viento. Tomás decidió salir silenciosamente sosteniendo la linterna con firmeza. Al abrir la puerta, vio una sombra cruzando el pasillo muy despacio. Era una figura humana, delgada, cubierta por un abrigo oscuro. Al escuchar la puerta, la figura se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia Tomás. A los ojos del hombre reflejaron la luz de la linterna y mostraron un rostro cansado y envejecido. «No me tengas miedo», murmuró con una voz quebrada por el frío. «Yo también viví aquí hace tiempo». Tomás no bajó la linterna, pero tampoco retrocedió. «¿Quién es usted?». El hombre dio unos pasos hacia la luz, mostrando su rostro más claramente. «Soy Esteban, el último cuidador del hotel, antes de que todo se apagara. Y creo que ustedes han despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido». Tomás mantuvo la linterna en alto mientras observaba al hombre que avanzaba lentamente por el pasillo. La luz temblaba entre sus dedos por el frío y por la desconfianza. Lucía dormía en el cuarto y él sabía que no podía permitir que nada la pusiera en peligro. El hombre, Esteban según había dicho, levantó las manos con calma como queriendo mostrar que no representaba amenaza alguna. «Yo cuidé este hotel durante muchos años antes de que lo cerraran. Conozco cada pasillo, cada habitación y cada uno de sus secretos», dijo con una voz baja pero firme. Tomás no respondió de inmediato. Era difícil confiar en un desconocido aparecido en un edificio abandonado en medio de un valle nevado. Sin embargo, había algo sincero en la mirada agotada de Esteban, algo que no cuadraba con una intención hostil. Parecía más un hombre quebrado por el tiempo que alguien peligroso. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó Tomás con cautela. Esteban suspiró como si fuera una pregunta que había respondido demasiadas veces en su vida. «Porque este lugar fue todo lo que tuve, y porque nadie más quiso regresar después de la última tormenta». Tomás frunció el ceño. «¿Tormenta?», Esteban afirmó con un leve movimiento de cabeza. «Hace más de 20 años, una tormenta destruyó gran parte de los baños termales, y el incendio que siguió obligó a evacuar a todos los huéspedes. Algunos no volvieron a aparecer». Tomás sintió un escalofrío subir por la nuca. Había escuchado rumores vagos sobre el hotel, pero nunca imaginó que fueran tan graves. Esteban notó su incomodidad y bajó un poco la mirada. «Sé que parece un mal lugar para vivir, pero no tienen por qué temerme. Si están aquí es porque no tenían otra opción, lo entiendo. Yo tampoco tuve elección». Hubo un silencio tenso, pero no hostil. Tomás respiró hondo y tomó una decisión. No tenía otro lugar a donde ir y si ese hombre conocía el edificio, podría ser incluso útil. Además, si quería hacer daño ya habría tenido la oportunidad. «Está bien, pero no despierte a mi hija. Ella ha pasado por demasiado». Esteban asintió con respeto. «No lo haré. Nunca haría daño a un niño». Caminaron juntos hacia el vestíbulo. La linterna iluminaba los retratos antiguos colgados de las paredes. La luz formaba sombras que se alargaban entre las columnas. Esteban observó el lugar con una nostalgia profunda. Este sitio solía tener música todas las noches. Los huéspedes bajaban vestidos elegantes y reían mientras la nieve caía afuera. Ahora parece un mausoleo, pero aún respira. Tomás notó que el anciano decía aquello con un dolor casi íntimo. ¿Respira? Esteban sonrió apenas. «No me refiero a algo sobrenatural, aunque algunos visitantes creían que este valle tenía una energía especial. Dicen que las aguas termales están conectadas con corrientes naturales que no existen en ninguna otra parte de España. La gente venía aquí buscando sanación, paz, olvido, y a veces encontraban algo más». Tomás no sabía qué pensar. Antes hubiera descartado esas palabras como supersticiones. Pero después de perder tudo, después de viver junto às vias de trem, depois de ver a luz do faro acender sozinha na outra história, ya no desacreditaba nada. Esteban continuó. «Vi las huellas en la nieve que dejaron al llegar claras, y también vi otras más antiguas no eran mías». Tomás sintió o corazón acelerar. «¿Alguien más está aquí?». El anciano se encogió de hombros en tal vez. O tal vez el valle guarda marcas más tiempo del que debería. De pronto un ruido fuerte se escuchó desde el fondo del pasillo, como si algo hubiera caído. Tomás levantó la linterna inmediatamente apuntando hacia la oscuridad. «No, Esteban». No se movió. Esa zona lleva años inestable. Las tuberías bajo el suelo se congelan y revientan con facilidad. No es nada más que el edificio, recordándonos que sigue vivo. Tomás tragó saliva pensando si debía verificar, pero decidió que lo mejor era volver al cuarto con Lucía. Era tarde, y la temperatura caía cada vez más. «Mañana veré ese sector del hotel», dijo,
Intentando sonar seguro, Esteban asintió. Si necesita algo, estaré en la sala de calderas. Intento mantener algunas zonas del edificio en pie para que no colapsen con la nieve. No dejo este lugar porque si lo hiciera se caería por completo, y prefiero que se mantenga vivo. Tomás volvió al cuarto. Lucía seguía dormida profundamente, abrazada a la pequeña manta que él había traído desde su antigua casa. Observó su rostro tranquilo y sintió un peso enorme en el pecho. Era por ella que soportava todo. Era por ela que enfrentava medo, frio, incerteza, sempre por ela. Se deitou ao lado da filha, mas quase não dormiu. A imagem das pegadas na neve e das palavras de Esteban não sumiam de sua mente. Havia algo naquele lugar que ele ainda não compreendia e talvez não quisesse compreender. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El viento había parado por completo y una neblina suave flotaba sobre el valle. Tomás salió al pasillo con la linterna apagada. La luz natural entraba por las ventanas rotas formando largas columnas blancas de polvo suspendido. Al acercarse al vestíbulo vio a Lucía sentada en el suelo mirando algo con atención. Ella levantó el rostro y sonrió a papá. Encontré esto. En sus manos sostenía una llave antigua de hierro con un número grabado en la parte superior. Era el número 117. Tomás sintió algo raro al ver la llave. No sabía por qué, pero le provocó un escalofrío. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con voz suave. Lucía señaló una grieta en la pared cerca de la escalera. Estaba ahí escondida, como si alguien la hubiera puesto para mí. Antes de que Tomás pudiera responder, se escuchó la voz de Esteban detrás de ellos. Esa llave no debería existir. La habitación 117 fue sellada hace 20 años. Tomás giró rápido para mirarlo. ¿Por qué fue sellada? Esteban bajó la mirada como quien carga una memoria demasiado pesada. Porque fue allí donde todo empezó el día de la tormenta. Y si esa llave ha vuelto a aparecer significa que el hotel aún no ha terminado de contar su historia. El silencio que siguió a las palabras de Esteban fue tan denso que Tomás pensó que podía tocarlo con las manos. La habitación 117, ansellada, una llave que no debería existir. La mente de Tomás buscó explicaciones lógicas, pero nada parecía convincente. Lucía observaba la llave con curiosidad inocente, mientras la giraba entre sus dedos, como si fuera un pequeño tesoro encontrado en un castillo antiguo. Tomás se acercó con cuidado y tomó la llave para examinarla. Estaba fría, demasiado fría, incluso para el clima del valle. El metal tenía un tono oscurecido por el tiempo, y el número estaba grabado con una precisión que no coincidía con las otras llaves que había visto en la recepción. Era como si alguien se hubiera asegurado de que esa llave nunca fuera confundida con otra. ¿Qué pasó en esa habitación?, preguntó finalmente. Tomás San Esteban respiró profundamente, como si el aire mismo fuera pesado. Fue donde la tormenta golpeó con más fuerza. El fuego comenzó en el ala oeste, pero fue en la habitación 117 donde desapareció una familia entera. Nunca se supo qué ocurrió realmente. Cuando los equipos de rescate entraron, la habitación estaba vacía, sin huellas, sin rastros, sin señales de lucha, solo silencio como si se los hubiera tragado el hotel. Lucía apretó a Manta contra el peito. «Papá, no quiero ir a esa habitación». Tomás se agachó y le acarició el cabello. «Nadie irá a ningún lugar que te dé miedo, mi amor». Pero mientras decía esas palabras, sintió que el hotel escuchaba. No sabía por qué, pero esa sensación no lo abandonaba desde que llegaron. Esteban continuó hablando con una voz baja que parecía mezclarse con el viento. «Aquella noche perdimos a muchas personas, y desde entonces el hotel nunca volvió a ser el mismo. Está condenado a permanecer en silencio. Pero algo cambió cuando ustedes llegaron. Este lugar responde a la presencia humana, como si aún deseara ser lo que fue alguna vez». Tomás guardó la llave en el bolsillo. No porque quisiera usarla, sino porque no quería dejarla al alcance de Lucía. Quiso cambiar de tema para aliviar la tensión, así que preguntó por las aguas termales. ¿Aún funcionan? Esteban asintió lentamente. Algunas sí, a la principal aún mantiene calor. No es suficiente para mantener el hotel, pero podría servirles para calentar agua y sobrevivir las noches más duras. Ven conmigo, les mostraré el camino. Descendieron por una escalera estrecha que conducía al sótano. El aire se volvía más húmedo y cálido a medida que bajaban. La lámpara de Esteban iluminaba paredes cubiertas de musgo y tuberías oxidadas que serpenteaban como venas metálicas.
El sonido distante de agua corriendo comenzó a hacerse más fuerte. Al llegar a una sala amplia, Tomás sintió una ráfaga de vapor cálido que le acarició el rostro. Era como entrar en otro mundo. La zona estaba iluminada por pequeñas aberturas en el techo por donde entraba la luz blanca del exterior y se mezclaba con el vapor plateado que emanaba de una gran piscina termal natural en el centro. El agua tenía un tono azul profundo que parecía moverse con vida propia. Lucía abrió los ojos con alegría. «¡Papá! Esto es hermoso. Nunca había visto algo así». Tomás sonrió ante la express o maravilhada da fila. Era a primeira vez desde que chegaram que ela parecía completamente feliz. Esteban observaba la escena con un orgullo silencioso. Este es el corazón del valle. Mientras esta agua siga viva, el hotel seguirá en pie. Tomás se acercó a la piscina y tocó el agua. Era cálida, casi reconfortante. Podría ser un refugio durante los días más fríos, pero algo llamó su atención. En el fondo, muy suavemente, brillaba algo dorado. No sabía si era un reflejo o un objeto real. Agachó la cabeza y observó detenidamente, pero el vapor dificultaba la visión. «¿Qué es eso?», preguntó mirando a Esteban. El anciano frunció el ceño. «No debería haber nada allí. El fondo de esta piscina es natural. Si hay algo brillando es porque no estaba antes». Lucía se inclinó también y sus ojos brillaron. «Papá, parece un collar». Tomás abrió la boca para responder, pero una vibración suave recorrió el suelo bajo sus pies, como si algo se moviera bajo la tierra. Esteban retrocedió de inmediato a «No toquen nada». El valle no siempre revela cosas por buenas razones. La vibración cesó tan rápido como había comenzado. Tomás tomó la mano de Lucía y decidió que era mejor volver al vestíbulo. No quería estar en un sótano húmedo con un objeto desconocido brillando en el fondo de una piscina termal. Subieron las escaleras en silencio. El hotel parecía otro. Las paredes respiraban un susurro invisible. Era como si supiera que habían encontrado algo que no debían. Cuando llegaron al vestíbulo, la puerta principal estaba entreabierta. Tomás sabía que la había cerrado antes de bajar. Se acercó con cautela, pero el viento que entraba era suave y no parecía haber señales de alguien más. Sin embargo, había marcas en el piso, como si una mano sucia hubiera presionado contra la madera dejando rastros de barro oscuro. Las marcas avanzaban desde la puerta hacia un punto del corredor y luego se perdían en la penumbra. Lucía apretó la mano de Tomás a papá. No eran huellas como las nuestras. Tomás sabía que ela tinha razão. Não eram marcas normais, nem de botas, nem de sapatos. Eram como impressões de dedos muito grandes. Esteban observó con un rosto pálido. El hotel nunca deja escapar lo que guarda, y si algo entró desde afuera, no vino buscando refugio. Vino porque sintió que este lugar volvió a despertar. Tomás tragó seco. E sabia que todo havia começado quando encontraram a chave da habitação 117.